Hola amigos, bienvenidos a este su programa Educando en Familia. Hoy le damos gracias a Dios por su bondad y por sus misericordias y por el hecho de que estamos acá nuevamente en este su programa. Hoy le traemos un programa titulado La Dulce Espera. Obviamente nadie le gusta esperar y algunos autores, algunos poetas se refieren a la espera como la amarga espera. Pero se lo dejo en el aire ahí para que usted medite el porqué del título. La espera es un instrumento común de disciplina providencial para aquellos que han sido dispuestos para un trabajo excepcional. Esto lo dijo James Stelker. Ahora bien, cuando usted analiza la vida de varias personas públicas, de varios políticos, de varias personas en la historia que han marcado un hito, usted se dará de cuenta porque digo que la espera es un instrumento providencial para aquellos que han sido dispuestos para un trabajo excepcional. ¿Recuerda la vida de Nelson Mandela? Nelson Mandela pasó 27 años preso en la prisión Rhodes y en esa prisión su carácter fue moldeado, su vida fue transformada, su vida fue cambiada y de ser un guerrillero pasó a ser un diplomático. Y luego de 27 años de presidio, salió con la frente muy en alto para ser elegido como presidente de Sudáfrica. Y cambió la historia de ese país. Hay personas que no les gusta la espera. Y lo contrario a esa palabra es la impaciencia. Es decir, aquellas personas que no tienen paciencia para esperar, que tienen muchas ganas de que ocurra algo o de saber algo, que son intranquilos y preocupados. Unos símiles podrían ser exasperación, irritación y desazón. ¿Sabe? Esa es la característica del ser humano, y más que todo de nuestros jóvenes. En contraposición a nuestro carácter y a nuestra naturaleza humana está la paciencia. Por lo general somos impacientes y queremos que las cosas se hagan de ipso-facto. De hecho, al ser humano no le gusta esperar, y más si somos jóvenes. Queremos todo para allá. Sin embargo, las cosas con Dios son diferentes. Existen muchas historias, y también existen muchas historias bíblicas, donde los personajes pasaron largos periodos de espera antes de alcanzar las promesas que habían recibido de parte de Dios. Por ejemplo, Moisés, que fue un gran líder, él fue llamado para sacar a Israel de la esclavitud, pero pasó 40 años en el desierto preparándose para esa misión. Imagínense, 40 años en el desierto para prepararse para una misión específica. El rey David fue ungido como rey a los 17 años y tuvo que esperar 13 años para convertirse en rey. Y cuando leemos algunos de sus salmos que hablan acerca de la espera, que hablan acerca de la confianza en Dios, entendemos por qué tuvo que pasar por esas pruebas, por esa dificultad. 13 años para lograr alcanzar un sueño. Pero nosotros hoy por hoy en esta sociedad queremos todo tipo microondas. Meterlo un minuto y ya. Pero con Dios las cosas no son así. ¿Recuerda a José? La historia que compartimos la semana pasada. Fue el joven soñador que logró llegar a ser primer ministro en la corte de Faraón. Pasó 13 años en el anonimato, tras haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, comprado como una cosa por un rico funcionario egipcio, obligado a aprender una cultura completamente distinta y un idioma completamente distinto, y de haber servido como un mandadero en la casa de Potifar. Acusado falsamente de violación, José fue echado en un calabozo donde pasó 2 o más años. ¿Haciendo qué cosa? Esperando. Aquí encontramos un principio que yo quiero compartir con usted. Este principio puede despertar un rayo de una nueva esperanza en su vida, si usted lo recuerda siempre. Una obra excepcional
está precedida de una larga espera. Repito, una obra excepcional está precedida de una larga espera. Hoy por hoy vemos cómo grandes luminarias del cine, de la música o del deporte saltan al estrellato con gran fama. Jóvenes que ni siquiera tienen conciencia del rol protagónico que les han obligado a vivir. En ocasiones son adolescentes o niños con prestigio y que por su corta edad e inmadurez vemos cómo fracasan en sus vidas. Caen en el alcohol o en las drogas porque no están preparados para manejar lo que se les está colocando en sus manos. No están preparados para manejar la fama ni el poder. Y luego que caen en las drogas y el alcohol, la sociedad que los impulsó los juzga, los condena, los señala. Esa es la mentalidad humana. Pero hay un pequeño problema. Esa no es la manera en que Dios trabaja. Él prepara a sus siervos la mayoría de las veces a través de largos periodos de espera, ideados para afilar destrezas y dominar voluntades, para formar el carácter y para darle profundidad mientras Él trabaja. Y cuando eso ocurre, nosotros esperamos. Es la manera en que Dios trabaja. Hay algunos pasajes bíblicos que yo quiero compartir hoy para que usted los tenga en su mente y si puede anotarlos, grábelos allí. Recuerda que le hablaba del rey David, de todo el tiempo que pasó en espera. Bueno, en esa espera, durante esos 13 años, escribió unos salmos bellísimos. El Salmo 27:14, por ejemplo, dice lo siguiente: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El Salmo 37:34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, Él te exaltará. Salmo 62:5 dice: oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. El Salmo 94:17 dice: si Jehová no me ayudara, pronto mi alma moraría en el silencio. Salmo 94:18: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Isaías 40:31: pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 49:23 dice: los que esperan en mí no serán avergonzados. Oseas capítulo 12, verso 6: espera siempre en tu Dios. Y si nos ponemos a revisar toda la concordancia bíblica de donde yo extraje estos versículos, es un sinfín de versículos que hablan acerca de la espera. Pero nosotros somos personas que nos afanamos y que siempre estamos apresurados. Y ese no es la manera en que Dios hace las cosas. La Biblia está llena de versículos como estos. La palabra apresurarse aparece más en nuestro vocabulario que en el plan de Dios. ¿No le parece? Y es que es así. Dios siempre dice que debemos esperar. ¿Sabe? Hay un refrán muy popular que dice: Dios tarda, pero no olvida. Y eso no es así. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestro ritmo y no al ritmo de Dios. O olvidamos que Dios es soberano, olvidamos que Dios todo lo ve, olvidamos lo que dice Isaías 55, cuando dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, como son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos, dice Jehová. Entonces, nosotros a veces queremos las cosas para allá, pero con Dios no es así. Por eso estamos hablando de la espera, de lo importante que es la espera. Hablamos del Antiguo Testamento y hicimos algunas remembranzas, algunos héroes de la fe, cuya mayor virtud fue la paciencia, y Job fue el primero, un gran hombre de Dios
que fue probado en el fuego y que experimentó lo que es el ser paciente. Pero en el Nuevo Testamento hay un personaje con el cual me identifico y quiero compartir con ustedes una historia maravillosa sobre su vida. Es Saulo de Tarso. ¿Ha escuchado hablar de él? Encontramos en el Nuevo Testamento a este joven dotado de muchos talentos. Su nombre, Saulo de Tarso. Estudió con los maestros más ilustres de su época. Era de linaje hebreo. Era un erudito, doctor de la ley. Algunos exegetas bíblicos comparan sus estudios con la actualidad y lo comparan con un PhD. ¿Sabe lo que es un PhD? Es un postdoctorado. Es decir, estudió por encima del doctorado. Hablaba 8 idiomas. No piense ni por un instante que era una persona ignorante. Hablaba 8 idiomas y era un ciudadano romano. Tremendo currículum. ¿No le parece a usted? Pues a mí sí. Era ambicioso, emprendedor, capaz de hacer grandes proezas, orgulloso, altivo, soberbio. A los ojos del mundo, un triunfador. A los ojos de Dios, era un soberbio, era un orgulloso y necesitaba una lección de humildad. ¿Cuántas personas hoy en la política, en el mundo militar, en el cine, en la música, no necesitan una lección de humildad? Personas altivas y soberbias que ven a las demás personas por encima del rabo del ojo. ¿Sabe? Eso no le agrada a Dios. La Biblia dice que Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesucristo, al referirse a esto, dijo: sé mansos y humildes de corazón. Para Jesús, la humildad era una gran virtud, al igual que la paciencia. Saulo de Tarso, no encajaba en el perfil de un discípulo de Jesús. Así que Dios tenía que enseñarle una lección de humildad. Dios tuvo que tumbarlo de su caballo y enseñarle humildad. A través de los años forjó su carácter, como el hierro o los metales preciosos en el crisol de la espera. En el anonimato fue donde pasó sus últimos años antes de que Dios lo catapultara a su ministerio, como el gran apóstol Pablo. Déjeme decirle que esto es valedero para todos aquellos, incluyéndome a mí, que queramos servirle a Dios. En el devenir de los años he visto cómo muchas personas se precipitan al llamado de Dios y esto trae pena y aflicción para sus vidas. Pero Dios es todopoderoso y al final cumplirá el llamado para el cual usted fue llamado, cumplirá el objetivo para el cual usted fue llamado. Pero el apóstol Pablo o Saulo de Tarso tuvo que pasar por muchas vicisitudes. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos apoyamos en el conocimiento, nos apoyamos en nuestros diplomas, nos apoyamos en nuestras carreras. A veces porque cantamos bien, pensamos que no las sabemos todas. A veces porque dirigimos en la iglesia o porque hemos predicado algunas ocasiones. Entonces ya nos creemos mejor que el pastor. Pero ¿sabe algo? Que no es así. Y que si Dios te llamó, tú tienes que esperar el momento en Dios. No importa que pase 1, que pasen 2, que pasen 3, que pasen 4, hasta 5, 6 años. Usted tiene que esperar en Dios. Porque esa es la voluntad de Él. Moldeado en las sombras. El esperar es contrario a la naturaleza humana. Nos gusta apresurarnos y por eso queremos que Dios se apresure también. Pero Él no tiene prisa, ni siquiera con alguien con tantos dones como los de Saulo. ¿Usted tiene dones como los de Saulo?
o se cree la última pexicola del desierto. Pues déjeme decirle que para usted también habrá un tiempo de espera. Mucha gente hoy por hoy quiere ocupar grandes cargos en la política, cargos de libre nombramiento y remoción, pero son personas que no han sido tratadas por el crisol de la espera. Y cuando llegan a esos cargos, llegan a atropellar a las demás personas, a ofender, llegan con una soberbia extrema. Eso pasa cuando la gente no pasa por los tiempos, no esperan. Yo me he encontrado con muchas personas así, y esto es lamentable. Esta no es la manera de Dios. Así que vamos a un corte comercial y al regreso con más de la dulce espera. Moldeado en las sombras. El esperar es contrario a la naturaleza humana. Hablábamos de eso antes de ir al corte comercial. Nos gusta apresurarnos y por eso queremos que Dios se apresure también. Pero Él no tiene prisa. Ni siquiera con alguien con tantos dones como Saulo, como él llegaría a saber después. Dios nos prepara durante esos tiempos cuando todo el mundo parece no necesitar de nosotros. Él, de manera paciente, deliberada y con firmeza, nos moldea en las sombras, para que podamos prepararnos para los años futuros cuando Él decida utilizarnos frente a todo el mundo. Este es precisamente el punto donde encontramos a nuestro personaje, a Saulo. El capítulo 11 de Hechos comienza con él todavía oculto a las sombras, mientras Dios finalmente continúa preparándolo para algo grande. Es posible que en la mente de Saulo comenzara a surgir dudas mientras esperaba en Dios durante sus años en que estuvo inactivo en Tarso, donde había estado viviendo por un periodo de 5 o tal vez 6 o más años, luego de su conversión en Damasco y su breve estancia en Jerusalén, como lo narra el capítulo 9 de Hechos. Por aquel entonces se había iniciado un gran avivamiento de la iglesia primitiva en varias ciudades. Si nuestro cálculo es correcto, debía tener alrededor de 45 años de edad antes de que Dios finalmente lo llamara de nuevo a la escena pública para usarlo poderosamente durante los siguientes 20 años, ya no como Saulo de Tarso, sino como Pablo. De hecho, hasta el capítulo 10 se habla de Pedro, pero del capítulo 10 en adelante se pasa de Pedro a Saulo y de Saulo a Pablo. Y esto es lo que Dios hace cuando moldea el carácter de las personas. Hoy por hoy hablamos del apóstol Pablo y vemos a un santo, pero antes de llegar a ser santo, él era un hombre como usted y como yo, con todos los problemas, defectos y todos los tipos de vicios que pueda usted tener en algún hombre. No hablo de los vicios como el alcohol o las drogas, porque Pablo no era de esas personas. Pero Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Sus manos estaban manchadas de sangre. Era un hombre por demás iracundo. Y Dios en las sombras lo moldea, como Dios hace con cada uno de nosotros. Si quitamos esa aura de santidad y analizamos su vida de una perspectiva humana, veremos y nos encontraremos con un hombre así como usted y como yo. Los mejores años de la vida de Pablo se les estaba escabullendo entre las montañas Tauros y el mar. Esto le era muy difícil de soportar porque quería con todo el corazón que todos los hombres del mundo pudieran escuchar y creer el mensaje de Jesucristo. Pero durante los últimos años de la década de los 40 en su vida, cuando un hombre se aproxima a la plenitud de la vida, Pablo no aparece por ninguna parte. Y esto era lo que estaba sucediendo con el gran apóstol. Este es un comentario de John Pollock en su libro El Apóstol.
¿Cuándo fue la última vez que alguien lo animó a usted a esperar, a no ser ambicioso? Si usted tiene muchos dones, eso se sabrá a su tiempo. La autopromoción no es necesaria ni deseable. Eso es especialmente cierto en la obra de Dios. Recuerde lo siguiente: Dios exaltará a quien Él desee en el tiempo señalado por Él. Por tanto, usted no se apresure, tenga paciencia. Quisiera animarle a memorizar el siguiente versículo que le será de gran ayuda. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Lo voy a repetir, Romanos 8, verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Apréndalo y medite en ello. Escríbalo, póngalo en el espejo de su baño, póngalo en su cama, porque este versículo le dará esperanza durante el tiempo que pase en la sombra. Muchas personas me dicen: capitán, ¿cuándo usted va a ascender? Capitán, porque usted no ha hecho nada, mis compañeros son tenientes coroneles y yo soy capitán aún. Bueno, simple. El tiempo de Dios es perfecto y yo estoy esperando en Dios. Pacientemente esperé en Jehová, dijo el salmista, y yo estoy esperando en Dios. ¿Sabe lo que dice el Salmo 27? Dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay personas que me han dicho: pero demanda, tú tienes todas las de ganar. Pero ¿sabe algo? Yo sé esperar en Dios y yo he aprendido a esperar en Dios. No es cosa fácil, pero Dios ha obrado en mí como creo que puede obrar en usted. La espera es algo primordial en el ministerio, y si Dios te está llamando, si Dios te ha llamado, si Dios te ha dado una palabra, aférrate a esa palabra, pero no te apresures. Espera en el tiempo de Dios, que a su tiempo Dios te enviará. Lecciones aprendidas en la espera. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los creyentes de Roma, ya había aprendido el valor de esperar por las cosas que no podía ver. Por lo tanto, sea lo que sea que usted está esperando, pero que no puede ver, mi consejo es que aguarde con perseverancia. Como escribe el salmista: estad quietos, en el Salmo 46, 10. Simón Bolívar lo dijo de esta manera: Dios concede la victoria a la constancia. Perseverar, ser constante, ser paciente. Nuestra cultura dice exactamente lo contrario. Si sabes lo que quieres, proclámalo. Empeñate en lograrlo. Te lo mereces. Como si fuera algo inodoro. Inhalamos este mensaje que lo penetra todo y que dice: la fama lo es todo. Digo, todo. No tiene por qué preocuparse por la profundidad del carácter ni por la motivación de sus acciones. Preocúpese principalmente por su imagen. Recuerda lo que dijo Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Y muchas personas viven de esa manera, pero esa no es una manera bíblica de vivir, porque usted no puede pisotear a las demás personas para llegar a alcanzar el propósito que usted quiere en la vida, porque le va a ir mal. Y usted recuerde que todo lo que usted siembra es lo mismo que va a cosechar. Hay muchas personas, en el ejercicio docente he conocido muchas personas que apenas están en el cargo, tienen 5 años y ya son supervisores y quieren pasar por encima a los demás y ya quieren ser directores para dañar a los demás, no respetando la antigüedad. Me parece un abuso, y más abuso de los jefes que los colocan por encima de las demás personas, sin ver los méritos. Es una obscenidad, es una inmoralidad. Pues déjeme decirle que esa no es la manera de Dios. Y si usted está escuchando este mensaje y está siendo sensibilizado, espero que medite en lo que le estoy diciendo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y a usted también le va a llegar la hora en que usted sea jefe, pero no se apresure y no pisotee a los demás, porque todo lo que usted siembra, eso mismo va a cosechar. Esto es importante.
Asegúrese de lucir bien, le dicen a uno en la televisión. Es más importante la sustancia. Ese es el mensaje de hoy. Después de todo, la imagen es lo que vende. Esas son puras tonterías. Ni la imagen ni la fama le importan a Dios. A Él le interesa la sustancia y el carácter. Saulo aprendió eso en Tarso mientras esperaba. Pero en el libro de Gálatas hay una revelación acerca de todo esto. Pablo nos habla acerca de esto. Y escuche bien. Gálatas 1, 17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Esto es maravilloso porque si lo analizamos desde una perspectiva histórica, vemos que el apóstol Pablo pasó 3 años en el desierto. Durante 3 años, Saulo vivió en algún lugar del desierto, separado de su antigua manera de vivir, en aislamiento, quietud y oscuridad. Saque cuentas y encontrará que hay más de 1000 días que no se encuentran en la vida de Saulo. Más de 1000 días que probablemente pasó solo, completamente solo, pensando, orando, luchando interiormente y escuchando al Señor. Sí, si antes había sido un apasionado de la popularidad, perdió todo deseo de buscarla con afán durante todos esos años que pasó en el desierto. Si alguna vez estuvo prendado de su propia importancia espiritual, ese orgullo se derritió ante el calor de la presencia de Dios. Y hay muchas personas que debemos pasar por allí. Yo he pasado por allí, no sé usted, pero usted debe pasar por un desierto. Y si usted está pasando por un desierto, agárrese de la palabra de Dios. Y no le pida a Dios salir de ese desierto, sino que lo acompañe allí, para que su vida sea moldeada y su vida sea transformada. Yo también era un orgulloso. Yo era una persona que por tener títulos pensaba que estaba por encima de los demás, pero tuve que pasar por una situación difícil para entender que la vida que yo llevaba no era la mejor. Dios me moldeó, Dios me cambió la vida y ahora pienso distinto. Estoy convencido, volviendo al tema anterior, de que fue allí en ese árido desierto, en ese árido lugar de anonimato, donde Pablo desarrolló su teología. Allí se encontró con Dios de una manera íntima y profunda, en medio del silencio y de la soledad. Exploró los insondables misterios de la soberanía de Dios, de la elección, de la depravación humana, de la deidad de Cristo, del milagroso poder de la resurrección, de la iglesia y de las cosas futuras. Fue un curso intensivo de sana doctrina del cual surgirían toda una vida de predicación y enseñanzas y escritos. Pero más que eso, fue lo que le permitió poner de lado sus delicados trofeos y cambiar su currículo de credenciales religiosas por una vibrante relación con el Cristo resucitado. Y es que cuando uno tiene una relación con ese Cristo resucitado, todas las cosas cambian. Cuando usted conoce a Jesús, su vida es transformada, su vida es cambiada, usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo digo porque lo viví, porque lo estoy viviendo. Algunas personas me dicen, pero ¿qué haces por allá en ese monte? ¿Por qué no estás aquí en Caracas? En estos días fui a Caracas, estuve por allá en la Comandancia General de la Aviación y las personas me decían eso. Yo meditaba en todo esto que traje hoy para ustedes, para compartir con ustedes, porque yo no sé cuáles son los planes de Dios para mi vida en un futuro inmediato. Él los conoce, yo no lo sé, pero por algo me tiene aquí. Y acá, en este municipio, he aprendido mucho. He aprendido mucho y he aprendido a solidarizarme con las causas más loables. He estado trabajando con los pobres, con los jóvenes. Y es allí donde he aprendido muchas cosas acerca de mi vida, acerca de mi familia.
Y he aprendido a amar a mi país, allí en las trincheras que me ha tocado pelear, donde me ha tocado desarrollar la guerra que a cada quien le compete en la vida, en esas trincheras. Es allí. No ha sido en el estrellato, sino es allí. Fue allí en el desierto, sin duda, donde llegó a la conclusión de que las cosas que para mí eran ganancia, dijo el apóstol Pablo, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses 3, del 7 al 8. Esto lo pudo decir Pablo después de pasar 3 años en el desierto, 3 años en un sitio llamado Arabia. No voy a entrar en detalles, pero después de estar en el anonimato, él pudo conocer realmente a Jesucristo. Fue allí en el desierto, fue allí en la dificultad, fue allí en la prueba, donde él realmente conoció al Dios de la gloria. Y hoy yo le invito a usted, si no ha conocido a Cristo, para que abra su corazón y hoy le entregue su vida a Jesús de Nazaret, para que su vida sea cambiada y usted sea transformado. Esto es lo que hace Dios, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con el apóstol Pablo, allí en el anonimato, en el desierto, en la dificultad, en la prueba, es que Dios moldea el carácter. Usted recuerda una película llamada El Náufrago. El Náufrago fue una película que estelarizó Tom Hanks. En esa película, Tom Hanks era uno de los más grandes ejecutivos de FedEx. Y viajaba por todo el mundo y estaba al control del reloj. Vivía una vida cómoda, vivía una vida sin complicaciones, o mejor dicho, con muchas complicaciones por el tiempo. Pero un día su avión cayó en el Pacífico y duró 4 años en una isla por allá botada. Y mientras él duró en la isla botada, allá en Estados Unidos, la vida continuó igual. Le hicieron unos funerales, lo honraron obviamente, pero allí en esa isla él aprendió a vivir con lo mínimo. Él aprendió a vivir una vida sencilla y su vida cambió radicalmente. Cuando una vez lo rescatan prodigiosamente y lo llevan nuevamente a Estados Unidos, allí él empezó a vivir una vida distinta, sencilla, sin muchas complicaciones. ¿Sabe? Eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. En la soledad fue el que aprendió a vivir y aprendió a darle valor a las cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Vamos a un corte comercial y al regreso con más de este programa. Hemos estado compartiendo en este programa acerca de la dulce espera. Y ya ve usted por qué no es tan dulce, pero uno aprende en el devenir de los años a vivir y a tener paciencia. Y por eso traje este programa en el día de hoy. Porque a veces uno le dice a algún joven, mira, espérate, confía en Dios, las cosas se van a dar de esta manera, y la gente se precipita porque no saben esperar. Pero cuando nosotros aprendemos a que la manera de Dios es distinta a la nuestra y empezamos a comprender esta realidad, nuestra vida cambia y nuestra espera se hace mejor, se hace placentera. Quiero enseñarles 4 principios para confiar en Dios mientras está a la espera. Escuche bien, principios para confiar en Dios mientras está a la espera. En primer lugar, cuando Dios nos prepara para un ministerio efectivo, incorpora lo que nosotros preferimos omitir, un periodo de espera. Ya lo vimos a lo largo del programa. Al escribir esto, me viene a la mente que jamás he conocido a un joven que sea paciente.
Para ser sincero, tampoco he conocido a muchos viejos que sean pacientes. Todos tenemos prisa. Tener paciencia en una sociedad que está apresurada es muy difícil. Sin embargo, es una cualidad esencial que se cultiva solo en los largos periodos de espera. Es en la espera, es en el anonimato, donde nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Saulo de Tarso en el desierto aprendió a vivir la vida de una manera distinta. Y allí fue donde Dios moldeó su carácter. Dios moldeó su manera de pensar para lograr de él que fuera el gran apóstol Pablo. Pero fue en el anonimato, fue en el desierto donde él aprendió todo y su carácter fue formado para que él llegara a ser el gran apóstol Pablo. Hablamos del primer principio. ¿Recuerda lo que le dije? Cuando Dios nos prepara para un ministerio efectivo, incorpora lo que nosotros preferimos omitir. Un periodo de espera. Hay muchas personas que Dios las llama al ministerio y como ya ven que predican bien, entonces le dividen la iglesia al pastor y montan su cuchitril por ahí. Pues así no son las cosas con Dios. Usted tiene que andar en obediencia, bajo autoridad. Esa es la manera de Dios. Usted tiene que saber esperar su tiempo. No atropelle a las demás personas para alcanzar un cargo. Respete. El otro principio que quiero que usted hoy medite en él es el siguiente. En segundo lugar, cuando Dios nos hace esperar, escondiéndonos en su sombra, nos muestra que no somos indispensables. Usted no es la estrellita. Usted no es la última pexicola del desierto. No lo es. ¿Sabe algo? Yo he aprendido algo en la Fuerza Armada. Y es que nadie en la Fuerza Armada es indispensable. Por eso nosotros enseñamos a los que vienen detrás de nosotros a que hagan las funciones como si nosotros no estuviéramos. Porque nadie, absolutamente nadie, es indispensable. Y menos en el ejército de Dios. Dios puede reemplazar a cualquiera. El único indispensable es Dios mismo. De resto no hay nadie indispensable. Eso debe quedarle claro. Esto nos hace humildes. Cuando nosotros reconocemos que no somos indispensables, aprendemos la humildad. Una de las principales razones por las que Dios nos quita de donde estamos y nos hace esperar en su sombra es para recordarnos que no somos la estrella principal, no somos indispensables. Esto nos hace humildes. Escuche bien, nos hace humildes. No somos indispensables. Esa comprensión produce verdaderamente humildad. ¿Cuántas personas no necesitan un tratamiento de estos? Personas soberbias, que atropellan, que maltratan, que vejan a todo el mundo. Necesitan un tratamiento de humildad. Y les va a llegar su hora. Porque la Biblia dice que Dios humilla a los que se enaltecen, a los soberbios. Dios los humilla, pero da gracia a los humildes. Ese es el segundo principio. Nadie es indispensable. En tercer lugar, mientras Dios nos mantiene ocultos, Él revela nuevas dimensiones de sí mismo y nuevas percepciones en cuanto al ministerio. Esto nos hace crecer espiritualmente, nos hace crecer en espiritualidad. Tengo que repetir algo que ya dije en otro programa. Lo que necesitamos hoy no es gente más inteligente ni más ocupada. La necesidad mayor que tenemos es de gente de mayor profundidad espiritual. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Personas de carácter, personas que sean espirituales. No que sean lindos, no que sean personas inteligentes, no. Personas que tengan una profundidad espiritual, que tengan carácter, que no se dejen llevar por cualquier cosa. Porque todos los problemas que nos agobian en nuestra sociedad son simplemente porque
no tenemos carácter, no tenemos principios, hay una inversión de valores. Eso es lo que está pasando en Venezuela, en todo, por donde usted meta la nariz. Con el bachaqueo, con la corrupción, con todo lo que se ha perdido, o mejor dicho, se ha invertido son los valores. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es todo lo que está pasando en nuestro país. Y solo Dios puede corregir, hacer esas correcciones, si nosotros le buscamos. Entonces es importante que usted sepa que lo más importante son personas que tengan profundidad espiritual. Dios nos da esta profundidad espiritual a través del tiempo que invertimos esperando en Él. Y es que cuando usted pasa tiempo con Dios, su vida cambia. Su vida es transformada. Dios te hace una nueva criatura y todas aquellas cosas que realmente no le agradan a Dios, Él las va a quitar y te va a moldear el carácter y te moldea la personalidad y te hace pensar en cosas distintas. Yo pongo el ejemplo, mi ejemplo. Yo pasé por una parálisis y estuve varios años en el anonimato. Y cuando estuve en ese tiempo, pude conocer a Cristo. Y en ese periodo mi vida fue transformada. Cambié mi manera de pensar y mi manera de vivir. ¿Cuánto necesitamos nosotros de estos periodos? Perdón. El cuarto principio para confiar en Dios mientras está a la espera es que cuando Dios finalmente decide utilizarnos, eso se produce en el momento menos esperado, cuando nos sentimos menos calificados. Esto nos hace efectivos. Escúchelo bien. Cuando nos sentimos menos calificados, es allí donde nos hace efectivos. El plan perfecto para un ministerio efectivo y duradero comienza con el elemento sorpresa. ¿Sabe? Dios se engrandece en nuestras debilidades. Cuando nosotros somos débiles, Dios se hace fuerte en nosotros. ¿No es maravilloso? Pero tenemos que rendirnos a Él. Y es allí, en la espera, donde nosotros tenemos que buscar de Él. El plan perfecto para un ministerio efectivo y duradero comienza con el elemento sorpresa. ¿Yo? ¿Están seguros de que no quieren a otra persona? Esa otra persona tiene grandes atributos y dones que son evidentes. Mejor es que hablen con ella. ¿Sabe? Esa es la idea. Esa es la idea. Es reconfortante en estos tiempos donde hay gente tan competente encontrar a unos cuantos que todavía se muestren sorprendidos por la manera de cómo Dios los está utilizando a ellos. Y es que la Biblia es clara cuando dice que lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios del mundo. De lo vil, cuando nadie daba nada por mí, Dios lo dio todo. Dios dio a su Hijo amado Jesucristo. ¿No le parece eso maravilloso? Pues a mí me parece algo sumamente maravilloso. Y si usted no conoce a Jesucristo, hoy te ruego que le abras tu corazón a Jesús. Si usted fue sensibilizado por este mensaje, ábrele tu corazón a Dios. Y en ese momento que estás viviendo de prueba, de dificultad, de angustia, Dios cambiará tu vida y te hará una persona distinta. No te prometo que no vas a tener problemas, porque Cristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la esperanza de gloria. Si usted no ha hecho esta oración, yo le invito a que haga una oración conmigo para que usted hoy mismo le entregue su vida a Jesús. Padre mío de la gloria, en esta hora nos presentamos ante tu presencia, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que he hecho las cosas a mi manera, a mi forma de vivir, a mi forma de pensar, te he dado la espalda, Señor, porque llamo a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero hoy me vuelvo a ti, hoy me arrepiento de mis pecados, Señor. Lávame con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, inscribe mi nombre en el
libro de la vida. Hazme una nueva criatura, Señor, y acepto a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Señor, transfórmame. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, comuníquese con nosotros. Hasta acá este maravilloso programa, pero déjeme decirle algo, porque aparté este tiempo para que pudiéramos hablar acerca de la Marcha para Jesús. La Marcha para Jesús se aproxima y pronto la vamos a tener, es el 12 de octubre, el día lunes 12 de octubre a las 3 de la tarde. Y hago extensiva a la invitación a todo el público que hoy me está escuchando a través de este medio. Marcha para Jesús no es un evento político, no es un evento denominacional, no es un evento religioso, no, señor. Tampoco es para exaltar el nombre de una persona o de un ministerio o de una organización. Marcha para Jesús es alabanza, adoración y exaltación de el Dios hecho hombre, de Jesucristo. Y lo invitamos a cada uno de ustedes para que pongan de su parte y nos acompañen ese día, porque veremos la gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta otra próxima entrega de Educando en Familia, Valores que Transforman. Hasta la próxima.